Bueno, ¿cómo están? Qué ganas de verlas y verlos. Con Nico estuvimos pensando em, que nos parecía que era propicio, adecuado, buscar alguna forma de poder hacer un usted está aquí para que recapitulemos un poco. Y sobre todo porque entendemos que esta forma de cursada tan exigente y tan exigida para todos requiere que cada tanto y de manera periódica podamos hacer este espacio o proponer actividades o materiales que les faciliten ir integrando de manera sucesiva lo que vamos aprendiendo, ir pudiendo establecer algunas relaciones o poder tener alguna idea acerca de este recorrido, ¿sí? Así que, bueno, me toca a mí, usted está aquí, o por obvias razones, porque, bueno, este es un latillo mío que ya conocen, ¿sí? Y bueno, decir, bueno, esto es PIP, en realidad es PEP, que es Problemáticas Educativas de la Enseñanza de Nivel Primario, que nuestra intención con Nico es hacer un recorrido de los nudos problemáticos más importantes eh, que sentimos y creemos y pensamos que ustedes van a enfrentar cuando ejerzan su rol como docentes de nivel primario. Y en función de eso, de lo que nosotros sentíamos que eran las problemáticas más importantes, empezamos con la problemática, primero intentando entender lo que es el sistema de enseñanza, la complejidad de lo que es un sistema de enseñanza en el nivel primario, cuáles son todas las dimensiones que juegan un papel importante en esto que nosotros este, estudiamos, que es la enseñanza, eh, y en particular aquí empezamos a detenernos en el aspecto normativo de la enseñanza como primer problemática, que no quiere decir que sea la única que vayamos a ver, ¿sí? Pero el primer desafío es poder entender, comprender, tensionar todo lo que forma parte del marco normativo de esta tarea que es enseñar. Y dentro de lo que es el marco normativo de esta tarea de enseñar, empezamos a problematizar el concepto de currículum, ¿sí? Y para problematizar el concepto de currículum, empezamos leyendo el texto de Alicia de Alba, ¿sí? Les propusimos el texto de Alicia de Alba justamente porque el planteo de Alicia de Alba es revisar el concepto de currículum, ¿sí? Porque ella plantea que es un concepto que generalmente al cual se alude cuando se habla de planificación o de programa, pero que es mucho más amplio y mucho más complejo que eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros les propusimos la lectura de Alicia de Alba, también les entregamos a modo de esquema facilitador un documento al cual llamamos glosario de Alicia de Alba, ¿sí? Que hoy se los voy a volver a compartir para que lo tengan presente, en donde hicimos como un compendio, un resumen de todos los conceptos importantes que aparecen en su texto, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que nosotros quisimos establecer dentro de este glosario fue entender el currículum como una práctica social, ¿sí? Y nosotros que allá a lo lejos y hace tiempo leímos a Contreras y nos hablaba de que la enseñanza era una práctica humana y una práctica social, entendimos perfecto a qué se refería Alicia de Alba cuando se refería al currículum en términos de práctica social, ¿sí? Sabemos que entender el currículum o cualquier otro concepto como práctica social implica un carácter moviente, implica un carácter complejo, ¿sí? E implica, para poder hacer una aproximación, la necesidad de siempre tener una actitud de crítica y reflexiva, ¿sí? Entonces, revisamos este concepto como de práctica social, después revisamos algunas nociones de ideas de currículum, como el currículum como lo vivido, como lo formal y como lo oculto, ¿sí? Dijimos que el currículum formal es el que está escrito,
el vivido es el que se ejecuta, el que se percibe, ¿sí? El que se vive en las instituciones educativas, y que el oculto es el que generalmente no está escrito, ¿sí? Por eso es oculto, no se formaliza, por eso es oculto, ¿sí? Pero se puede leer a través de la lectura de las prácticas de la enseñanza y de las prácticas educativas en las escuelas y en las instituciones educativas, ¿sí? Hicimos un trabajo desmenuzado de estos conceptos en el chat. Y después empezamos a tratar de proponerles algunas actividades a ustedes que les permitieran encontrar alguna de las dimensiones que señala Alicia de Alba como más significativas, para que las encontraran en la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Porque lo que quisimos hacer es poner los textos al servicio de la comprensión de algunos de los elementos más importantes que nosotros tenemos como referentes y que encuadran, enmarcan y legitiman nuestra tarea, ¿sí? Entonces, entendimos que la necesidad de revisar estas dimensiones tiene que ver con la necesidad de reconceptualizar el currículum como algo más que un programa, ¿sí? Como algo más que un listado de contenidos que deben ser enseñados en diferentes instancias de la educación, y poder encontrar cuáles son los elementos culturales que lo componen, cuáles son los elementos de la política educativa que la componen, qué grupos, sectores y actores involucrados establecen consensos y acuerdos que se manifiestan en el currículum, cómo estas fuerzas de consenso y de conflicto se manifiestan, ¿sí? Cómo hay también fuerzas en ellas de dominación y de resistencia que necesitamos poder visibilizar, ¿sí? Y también los mecanismos de negociación y de imposición dentro de lo que son estas fuerzas que se manifiestan, los aspectos formales y prácticos que tienen que ver con la organización del sistema, y las dimensiones política, social, económica, ideológica, institucional, la didáctico-áulica y las particulares específicas, ¿sí? Hoy vamos a tratar de profundizar un poquito estas cuestiones que tienen que ver con el último nivel de concreción, ¿sí? O con los niveles más bajos de concreción. Porque nos interesa con Nico poder proponerles que pensemos que esto que leímos en la Ley de Educación Nacional no sucedería nunca si los subsiguientes niveles de concreción no tuvieran un compromiso con que eso se realice y no tuvieran las condiciones materiales o intelectuales para que eso se realice, ¿sí? Durante la clase la clase pasada, que ustedes compartieron sus trabajos, sus producciones, bueno, era fácil ver cómo del discurso que aparece en la Ley de Educación Nacional hay distancias respecto de cómo vivimos, percibimos, leemos que se está transitando la educación en las instituciones educativas, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con lo que sucede cuando de lo macro pasamos a lo micro, cuando bajamos en los niveles de concreción. Para nosotros pensar el marco normativo es muy importante porque toda práctica áulica está atravesada por un marco normativo, ¿sí? Y la idea es poder hoy avanzar en entender cómo el currículum, este marco normativo, atraviesa la realidad áulica, ¿sí? Y de qué manera lo hace. Para eso les vamos a proponer una nueva lectura y vamos a dar un espacio de consulta. Espero que haya servido usted está aquí, ¿sí? Y por supuesto, los extrañamos mucho y estamos a su disposición. Besote.